para mí un gusto que el doctor Manuel Martínez Justo nos acompañe en la conferencia magistral de cierre. Es un honor para nosotros porque él es un especialista en los temas de las relaciones internacionales de los gobiernos locales. Él ha trabajado mucho tiempo este tema y es una de las principales referencias en el país para la internacionalización de los actores subnacionales. Realmente para mí a mí me da mucho gusto que mi colega, amigo, ya de muchas batallas, Manuel, de varios proyectos de manera conjunta, participamos juntos en la MEI hace algunos años. Nos da mucho gusto que que te hayas dado la oportunidad y hayas hecho un hueco en tu agenda, porque él es un funcionario muy importante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él actualmente es el director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, que es un campus que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuera de la Ciudad de México son 5 los campus que tiene y son alrededor de 60,000 estudiantes que en 20 carreras, entonces prácticamente es como un rector en una universidad. Entonces, nos da mucho gusto que él haya aceptado venir a Tijuana de manera presencial y nos diera esta conferencia magistral sobre el origen y desarrollo de de las relaciones internacionales de los gobiernos locales en México. Él es doctor en ciencia política con especialidad en relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y, como ya mencioné, actualmente dirige la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que es una de las instituciones que tiene mucha presencia, que tiene muchos alumnos, que tiene una actividad muy importante en los aspectos educativos y culturales. Manuel, pues muchas gracias y tienes el micrófono. No sé si quieras pasar por acá o de ahí. Muchas gracias. Si me permiten nada más estar de pie, no me voy a tardar mucho, 2 horas nada más, me dijeron eso, y ya se pueden ir a comer tranquilamente y lo van a agradecer porque van a disfrutar más la comida. Yo les tenía preparado por ahí una presentación, pero en aras del tiempo, déjenme avanzar simplemente y hacer la exposición acerca de este origen y la evolución de la diplomacia local en México. Yo quisiera, si me lo permites, tomarme 2 minutos. Cada vez que me presentan y dicen que es el director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, todo el mundo se queda preguntando, ¿y eso qué es? Porque todo el mundo sabe una referencia de qué es la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Medicina, etcétera. Pero cuando dicen la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, siempre uno se pregunta, ¿y eso qué es? La Universidad Nacional hizo el esfuerzo, en virtud de la cantidad de alumnos que tenían, de ir descentralizando hacia la década de los 70 los campus, las facultades, y entonces creó una serie de facultades multidisciplinarias que denominamos como facultades de estudios superiores. Y Acatlán es una precisamente de ellas, donde tenemos 20 carreras, tenemos el mayor centro de idiomas de América Latina, con 18 idiomas que se imparten ahí. Y bueno, somos casi un campus. El doctor Enrique Graue dice a veces un poco en plan de broma, me dice, Manuel, tú estás al frente de una universidad disfrazada de facultad, y tiene mucha razón en ello. Entonces, bueno, hablar de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, yo creo que con el tiempo va a ir siendo menos necesario, pero creo que ahora sí es oportuno decírselos a ustedes. Bueno, entrando en materia, ¿qué es esto de las relaciones internacionales de los gobiernos locales y qué es esto de la diplomacia local? Creo que hoy en día nadie duda que con la globalización los estados perdieron un poco de fuerza y su lugar fue siendo ocupado por otra serie de instancias
que denominamos como actores internacionales, porque tienen intereses específicos y cada uno de ellos realiza a su vez vinculaciones con el exterior. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las empresas, me estoy refiriendo a las organizaciones no gubernamentales y me estoy refiriendo a aquello que denominamos de manera general, porque cambia de acuerdo a los países, como gobiernos subnacionales. Es decir, aquellos que están por debajo del gobierno central. Y lo hago conscientemente esta referencia porque en algunos países, cada vez que uno habla de gobierno nacional, siempre nos preguntan a qué te estás refiriendo. Si te estás refiriendo al gobierno de la Gran Bretaña, te estás refiriendo al gobierno de Escocia, porque los dos son gobiernos nacionales, al gobierno español o al gobierno de Cataluña. Los dos se consideran gobiernos nacionales. Entonces, bueno, estos nuevos actores, les decía que cada uno de ellos establece a su vez vinculaciones. Esas vinculaciones los hemos denominado de muchas formas. Yo lo remitiría a un libro que se publicó allá en el año 2006 sobre diplomacia local y revisen los capítulos y cada uno le llamamos de diferente forma. Desde acción internacional, diplomacia local, hasta paradiplomacia y otras cosas. Es decir, no teníamos algo como denominarle, pero lo que hemos llegado a un consenso general entre los académicos es denominarle a esto diplomacia. Aunque es un término más bien subjetivo, porque en realidad diplomacia solo la hace la Cancillería, solo la hace el gobierno federal a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores y los Ministerios de Asuntos Exteriores. Pero como una especie de sinónimo o algo parecido a, les denominamos diplomacias. Y entonces, bueno, podemos hablar de diplomacia empresarial, de diplomacia parlamentaria. Hace un rato me escribían para pedirme que firmáramos un convenio y les diéramos un diplomado a la Cámara de Diputados acerca de esto, porque es lo que realizan a nivel internacional los distintos parlamentos. Pero también hablamos de diplomacia local, y la diplomacia local tiene a su vez variantes, igual que la diplomacia empresarial o la diplomacia de las organizaciones no gubernamentales. Y entonces, bueno, en algunos casos, cuando se trata de regiones que buscan, que tienen un sentimiento de nacionalista, de autodeterminación, etcétera, entonces, básicamente, hablamos de paradiplomacia. Porque de ahí surgió el término. El término surge, evidentemente, de algún Michael Keating y otros que escribieron sobre esto, y la escuela ha seguido denominándolo de la misma forma. Sus alumnos lo siguieron denominando de la misma forma. Entonces, uno lea Noé Cornau, pero va a hablar de paradiplomacia. Él es vasco, desde luego que tiene que hablar de paradiplomacia, y su maestro fue Michael Keating. Entonces, por eso le llama así. Pero en realidad, cuando hablamos de paradiplomacia, aunque aquí se ha convertido en un sinónimo de diplomacia local, hablamos fundamentalmente de diplomacia en las regiones, y así escribe un libro Michael Keating allá por los años 90. Después hay otra variable adicional que el doctor Schiavone, el doctor Rafael Velázquez, la propia Adriana Slezza ha participado también en esto, que de manera general a las relaciones que desarrollan las entidades federativas y los municipios le denominamos como diplomacia local. Y en otros casos, yo he aterrizado más en algunas investigaciones que he hecho, he hablado de diplomacia municipal. Debo reconocer que con poco éxito, solamente lo utilizo yo y yo creo que es para mí mismo. Pero bueno, alguno que otro perdido por ahí me lee y entonces en algún momento podrán hablar de diplomacia municipal y también la diplomacia de las ciudades, que es un concepto mucho más restringido. Muy bien, bueno, dirán ustedes, ok, ya entendimos esto. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué necesitamos la diplomacia local? Si aquí se hablan de temas globales, lo que hemos visto son temas globales, seguridad nacional, migración, etc. Pero junto con Jorge Schiavone, yo soy un idealista, discúlpenme, ¿sí? Y sí creo que los problemas globales se resuelven a través de soluciones locales.
hay que trabajarlo desde lo local. El Acuerdo de París suena muy bien, o el de Kioto, en fin, pero la reducción la tienen que ir haciendo en cada una de las ciudades, en cada uno de los espacios industriales, no en algo abstracto y etéreo. Tiene que aterrizarse en algún lado. La migración no es algo etéreo tampoco. La migración pasa por ciudades. Entra muchas veces por Tapachula o por alguna de las otras ciudades y sale por otra ciudad. Sale por Tijuana, sale por Laredo, sale por Reynosa, por Nuevo Laredo, etcétera, ¿no? Es decir, son cuestiones que se atienden desde el punto de vista local. Entonces, siempre nos sirve para esto. ¿Para qué más nos sirve? Bueno, pues yo siempre les digo, cuando me invita a hablar la Cancillería sobre este tema con los presidentes municipales, les digo que nos sirve para hacer dinero. Y entonces ya me prestan atención. Porque les pregunto, oigan, ¿ustedes les gusta ganar dinero? Sí, bueno, pues yo les voy a decir cómo, Y entonces ya me empiezan a prestar atención. Dicen, caray, no le ha pegado tanto fuerte el sol y no le ha derretido las ideas, a pesar de que no tenga el halo protector aquí del cabello, etcétera. Es decir, por ahí tenemos que ir viendo que sirve para esto, sirve para lograr hacer primero una derrama económica, después pasar a un crecimiento económico, porque si la derrama económica se sostiene en el tiempo, se convierte en crecimiento económico, y después finalmente este crecimiento económico sostenido se convierte en desarrollo. Entonces, para eso nos sirve. Nos sirve para solucionar problemas específicos, problemas de movilidad, problemas de inseguridad, problemas de manejo de residuos, de medio ambiente, etc. Pero nos sirve también para posicionar temas. Cuando los estados con mayúscula son incapaces de poder negociar para resolver problemas específicos, entonces es cuando tenemos que entrar los gobiernos locales, los gobiernos que vienen desde abajo. Y entre paréntesis les puedo decir que los cambios y transformaciones más importantes de este país no surgieron de arriba hacia abajo, aunque así nos lo quieran plantear. Surgieron de los municipios hacia arriba. El proceso democrático surgió cuando en un municipio de Michoacán, un estado sumamente conflictivo, ¿sí?, de repente en el municipio de Quiroga ganó la oposición. Y así sucesivamente, es decir, las transformaciones vienen desde abajo. Yo soy un firme creyente de ello, aunque eso es como predicar en el desierto. De repente alguno que pase por ahí va a decir una palabrota, pero ya me contuve, porque como estamos en Facebook Live, pues entonces mejor nos mantenemos ahí. Entonces, ¿para qué sirve? Nos sirve esto. ¿Y cómo se originó? Bueno, pues déjenme decirles que se originó a partir, primero, de la propia posición geográfica. Más allá de que fuera algo consciente o inconsciente, fue algo natural. Es decir, nadie le dijo a Tijuana, ningún académico, vinimos aquí a decirle a Tijuana, oye, vincúlate con San Diego. Nadie le dijo a El Paso del Norte, que así es como se llamaba Ciudad Juárez, vincúlate con El Paso en Estados Unidos. Lo hacían de manera natural. Por ahí empezaron. Luego empezó por la diáspora, de un lado y de otro. Les traía algunas gráficas que muestran esto. ¿Con quién hemos firmado más acuerdos de hermanamiento? Los mexicanos. Bueno, curiosamente lo hemos firmado con 3 estados de la Unión Americana. Y esos 3 estados de la Unión Americana, desde luego ustedes lo saben perfectamente, son uno, Texas, otro California y otro Illinois, que es donde se ubica alrededor del 75% de la población mexicana, aunque los expertos en migración saben que esto ha ido variando con el tiempo. Y después, una vez que hubo esto, bueno, pues a continuación lo que ocurrió es que se dieron cuenta que estas vinculaciones entre gobiernos locales nos servían para cuestiones económicas. El comercio, la inversión, etcétera, fue el tercer elemento que impulsó esta vinculación de los gobiernos locales. Yo al principio me rascaba la cabeza pensando por qué
se vendían tlayudas. ¿Se han visto una tlayuda alguna vez? Que están muy lejos ustedes de Oaxaca. Esa es broma, ¿eh? Desde luego. Pero ¿por qué se vendían tlayudas en Estados Unidos? Bueno, ¿por qué se venden? Porque es un nicho de mercado importantísimo para los economistas. Se los digo, el hecho de la migración abre un nicho de mercado muy interesante para los productos tradicionales. Entonces, esto generó que hubiera estas vinculaciones entre los gobiernos locales. Posición geográfica, no solamente las fronteras, los puertos también sirvieron mucho, las costas. Segundo, esta parte de las diásporas, y no solamente era la diáspora mexicana en Estados Unidos, que fue donde más se activó esto, sino también al revés, la parte que había inmigrado a México. Italia, España, etcétera, hizo esto. ¿Cómo fue evolucionando después? Bueno, fue evolucionando de esta parte de simplemente acuerdos generales de carácter bilateral que en realidad no tenían un reconocimiento de nada. Y es más, eran menospreciados que alguna vez, y seguramente Rafael y Jorge se recordarán, el coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México nos decía alguna vez, bueno, pues ¿y dónde están los acuerdos municipales? No sé, le dije, pero hay uno hasta con Zagreb. Entonces me decía que firmó un presidente municipal de X municipio, un municipio muy chiquito del Estado de México. Y entonces me decía, bueno, pues es que no sé ni dónde está. Efectivamente, en el municipio no estaba. Pero lo que pasa a veces en los municipios es que los presidentes municipales, pues hay algunas cosas que se llevan a su casa como recuerdo. No es por otra razón, ¿eh? No vayan a decir aquí que yo estoy diciendo que se los llevan por otra cosa, simplemente como recuerdo. Y entonces este presidente municipal se había llevado ese acuerdo de hermanamiento con Zagreb o una cosa así, y lo tenía, cuando le preguntaron, dice, sí, sí, claro, sí existe. ¿Y dónde está? Pues lo mandé a hacer en bronce y lo tengo en un cuadro en mi casa. Esa era la poca importancia que se le daba a esto. Pero posteriormente, con el trabajo de varios académicos de los que están aquí, Adriana, Jorge y Rafael, yo menos, porque me he dedicado más a la parte administrativa, y entonces uno se pierde en la investigación ahí en ese sentido, pero empezamos a promover esto, a hablar de esta situación, de estas vinculaciones de gobiernos locales, y a partir de ahí, bueno, tuvimos grandes avances. Uno, en la propia Cancillería mexicana se creó una dirección de área sobre este tema de gobiernos locales. Hoy en día es muy frecuente que la Cancillería organice cursos tanto para promocionar como para enseñar a las autoridades municipales a que realicen la actividad internacional. Entonces, bueno, fuimos evolucionando en ese sentido. Ya no solamente eran acuerdos de hermanamiento, sino que también pasaron a ser acuerdos interinstitucionales, y así lo reconoció la Cancillería. Fue una forma de darle la vuelta desde 1992. Y esos acuerdos de hermanamiento, acuerdos interinstitucionales, se hicieron para decir, bueno, pues efectivamente vamos a aceptar que hay acuerdos entre las partes, pero son entre instituciones. Y esos lo aceptamos. Y así se hizo. Hoy en día, las relaciones internacionales de los gobiernos locales, para mí, y creo que lo comparto con otros compañeros y amigos, van a ser en el futuro una suerte de imán para la atracción de los internacionalistas. Cada vez la Cancillería saca menos oferta para integrarse al servicio exterior. En consecuencia, los nuevos mercados que se abren para los internacionalistas el día de mañana son los gobiernos locales, son las entidades federativas, son las ciudades que necesitan vincularse con el exterior para esto que les decía, para promoverse económicamente en turismo, en inversión, en comercio local, etcétera, pero también para resolver problemas como el medio ambiente,
problemas como la salud de las personas. Yo no sé si han visto que hay en determinadas zonas, en determinados parques, la colocación de aparatos de gimnasia. Bueno, pues eso no fue algo nuevo que nos inventara alguien de repente, sino que fue viendo la experiencia internacional. O algunas medidas como si ustedes han ido a la Ciudad de México, que somos un caos para la movilidad, pero meter el Metrobús, por ejemplo, lo sacaron de Curitiba y después de Bogotá y de Medellín y lo toman de ahí, o el Turibús, etcétera, ¿no? Son formas en las que van resolviendo no solamente problemas de desarrollo económico a través del turismo, etcétera, sino de la inversión y demás, sino también van resolviendo problemas específicos como la movilidad, la seguridad. Yo no sé si han visto que en varios lados tomamos la experiencia brasileña de pintar las fachadas y eso disminuía los niveles de inseguridad. Es decir, tomamos estas experiencias internacionales para aterrizarlas. Ahora bien, con esto voy a ir terminando para no tomarme esas 2 horas, sino solamente 5 minutos más. Y lo que vemos hacia futuro, y lo que estamos analizando es, bueno, ¿hacia dónde debemos ir? Uno, desde luego, es hacia procesos mayores de institucionalización. Ya lo comentaban los que me antecedieron, Adrián Sletza, que le escuché con mucha atención, lo decía. Bueno, se han trabajado y hemos tenido un éxito bastante importante en torno a la creación de oficinas de asuntos internacionales en las entidades federativas. Ahí sí, yo recuerdo que cuando iniciamos a hablar de este tema, había creo que 8 oficinas más o menos de asuntos internacionales. Hoy, en la mayor parte de los gobiernos estatales tienen una coordinación de asuntos internacionales. Donde hemos fallado ha sido en llevarlo al siguiente orden de gobierno, que son los municipios. Ahí sí tenemos a veces oficinas sobre migración, pero no tenemos una oficina de asuntos internacionales. Porque a veces los presidentes municipales consideran que es hacer relaciones internacionales poniendo ahí a una persona que es muy buena en relaciones públicas. Y es como si quisieran manejar las finanzas con alguien que sepa matemáticas elementales. Así que va a ser sumamente complicado. O eligen a alguien que simplemente habla inglés. Y entonces, nada, bueno, pues sabe inglés, pues seguramente va a ser muy bueno para las relaciones internacionales, ¿no? Jorge Esquiavón se ríe porque sabe que así es, que nos hemos encontrado con mucho de eso a nivel municipal. Y en otros casos ni hacen eso. Y porque además le tienen miedo, pero pavor, a que los medios los acusen de hacer turismo político. Cuando en realidad los presidentes municipales, cuando van a algún lado, discúlpenme, no hacen turismo político. Sí, seguramente van a Champs-Élysées y a Crazy Horse y estas cosas de reflexión siempre para poder pensar mejor y con mayor claridad y beben champán, pero solamente con una bebida espirituosa que favorece que uno pueda pensar mejor. Pero cada vez que salen, también observan una serie de mejoras que después, al final de tiempo, llevan a sus municipios. Y ese llevar la experiencia internacional a los municipios ayuda de manera muy importante para el desarrollo de los mismos. Entonces, vamos a tener que seguir impulsando esto. Vamos a tener, desde luego, que seguir concientizando a la gente de la importancia de las relaciones internacionales a nivel local. Pero voy a terminar refiriéndome a la parte educativa. Tradicionalmente, cuando enseñamos las relaciones internacionales desde un punto de vista tradicional. Es decir, enseñamos las relaciones entre estados con mayúsculas, entre países, entre gobiernos y sobre temas globales generales de una manera muy abstracta. Pero cada vez más, la exigencia del mercado y del proyecto de país que queremos nos obliga a reconocer estos cambios que se están dando a nivel internacional
estos nuevos actores que se están dando, que están apareciendo a nivel internacional y que necesitan vincularse entre sí. Pero no estamos formando a la gente necesaria para atender esta nueva demanda. Cuando me dicen, oye, quiero expertos en diplomacia empresarial, no sé. Y además, ¿de qué tipo de diplomacia empresarial me estás hablando? ¿De la farmacéutica para la búsqueda de vacunas, para el fomento de la investigación? Hoy en día nadie duda de la importancia de las vinculaciones internacionales y del trabajo en conjunto para esto. Y simplemente les quiero decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo y que nos alardemos de ser la máxima casa de estudios, y yo lo creo firmemente, pero no tenemos esta alternativa, más que a nivel de posgrados. Si me dicen también, oye, recomiéndame a algún experto en tema de diplomacia de ciudades, pues no lo tendré. Si me si me piden que recomiende a alguien de diplomacia parlamentaria, pues la verdad es que tendremos que estar improvisando continuamente. En consecuencia, tendremos que avanzar en esta preparación. Uno, poniendo materias en relación a estos temas ya, que nos estamos tardando, en los planes de estudio de relaciones internacionales. Dos, generando diplomados, generando maestrías y doctorados en torno a estos temas, en torno a estos nuevos temas de las relaciones internacionales. Tres, generando foros, como acaban de hacer aquí, aprovechando el 60 aniversario de esta facultad, y de verdad los felicito por ello, este tipo de foros donde se traten estos temas. Y yo diría que adicionalmente hay que reconocer también, y los felicito también por ello, porque ustedes están avanzando mucho en ese sentido, reconocer las nuevas formas de comunicación y de vinculación entre los muchachos, entre ustedes. ¿Y cuáles son esas formas? Bueno, les traía aquí algunas estadísticas y algunas gráficas. Yo no sé si ustedes saben cuántos mexicanos utilizamos los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes y las redes sociales para comunicarnos. El 70% de la población lo tiene hoy en día. Segundo, si yo les preguntara cada cuándo utilizan ustedes sus teléfonos celulares para buscar información, etcétera, pues antes decíamos, déjenme hablar de la prehistoria, cuando yo tenía hijos chiquitos y entonces decían, es que están viendo mucho la televisión porque le están viendo 4 horas al día. Bueno, les quiero decir que ustedes y yo utilizamos el celular o la tablet o la computadora todos los días, diariamente. Más del 90% de la población utiliza eso. Les decía unas gráficas, después si quieren se las paso con todo gusto. Y tercero, nos preocupa mucho también qué utilizan ustedes, cómo se comunican. ¿Quieren saber cuáles son los dos? Yo estoy seguro que ustedes saben cuáles son las 2 aplicaciones que más utilizan para comunicarse. WhatsApp y Facebook, magnífico, efectivamente, muy bien, excelente, te felicito. Son las que utilizamos absolutamente todos. Yo soy facebookero también, ¿eh? Soy un director de una facultad y soy muy facebookero, claro que a veces así me va, pero eso sería tema de otra plática, es decir, cómo me maltratan a veces, pero si me googlean por ahí verán cómo me dan a cada rato, ¿sí? Nada más que a mí me hace lo que el viento a Juárez, porque no me despeina fácilmente. Pero la verdad es que es terrible. Bueno, si esa es nuestra realidad, si ustedes ya aprenden más a través de tutoriales que a través a veces de una clase o de una conferencia, oigan, ¿no será conveniente empezar a utilizar estas redes sociales? Ustedes lo están utilizando aquí, por eso los felicité en un inicio. Están utilizando esta parte de enseñanza híbrida, ¿sí? Que es a lo que aspiramos todos, para poder avanzar cotidianamente. Y tal vez eso también haya que ir pensando, y en eso estamos pensando en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la FES Zacatlán, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que ahora ya saben que es,
en una visión al futuro. Especializaciones, incorporación de estos temas y sobre todo este cambio a una enseñanza híbrida que evidentemente no vamos a poder evitar. Yo les quiero agradecer infinitamente el favor de su atención, porque siendo el último, ya todo el mundo está aburrido, hasta el ponente se quiere ir ya a comer. No es cierto, yo estoy muy a gusto con todas y todos ustedes, pero les agradezco mucho el favor de su atención. Le agradezco infinitamente al señor director de esta Facultad de Economía y Relaciones Internacionales su invitación y que me acompañe también aquí. Agradezco también infinitamente al doctor Rafael Velázquez y a todo el cuerpo docente de Economía y Relaciones Internacionales y a la Fundación Konrad Adenauer por este foro que de verdad los pone a la vanguardia en las relaciones internacionales de México. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a Manuel Martínez Justo por que en 20 minutos nos hizo un excelente resumen sobre el origen y el desarrollo de las relaciones internacionales de los gobiernos locales. Yo creo que no había visto un mejor resumen. Es más, si lo grabamos, lo vamos a publicar como está. No le vamos a hacer corrección de estilo. Bien, por cuestiones de tiempo, podríamos aceptar solamente una o dos preguntas. Lo que pasa es que algunos invitados se tienen que ir ya al aeropuerto, entonces no tenemos mucho tiempo. Entonces, si hubiera alguna pregunta entre el auditorio, o también ya se quieren ir a comer, como el ponente. Adelante, por favor. Yo aprovecho. Uno, sin mencionarlo, sin recordarlo. A Guillermo Soberón. Él fue el que hizo Él fue mi compañero rector cuando yo fui rector en esta universidad. Pero otras cosas que dijiste al último, y estamos viendo que esto de la pandemia trajo esto como un adelanto en la educación. Hacer estas conferencias, pláticas, haciéndolo virtual y presencial. Nos ha enseñado también a nosotros en las casas a hacer contactos con compañeros que no teníamos con ellos por haber estado esto. Y tener en la oficina a veces a personalidades de mayor categoría aprovechando esto. Yo creo que sí, la universidad debe aprovechar. Y también tener estos auditorios como este. Aquí se puede estar dando las clases presenciales y escuchar a gente como usted. Qué bueno que está con nosotros y le agradezco su presencia. Profesor Esquiavón. Antes que nada, muchísimas felicidades. Qué espectacular presentación, Manuel. Tú eres el gran experto en este país en el tema de las relaciones internacionales de los gobiernos fronterizos. Y estamos justamente en Tijuana. Pues, ¿podrías decirnos y platicarnos de tu experiencia y de tu investigación de qué es diferente o por qué hay mucha mayor intensidad de relaciones internacionales de los gobiernos locales en frontera? Yo primero recurriría a la frase del doctor Jorge Durán. Está complicado. Pero de todas formas, sí, déjenme decirles que efectivamente hicimos un análisis, una investigación sobre la diplomacia local, fronteriza y costera. ¿Y hay diferencias? Claro que hay diferencias. Hay diferencias muy notables. Una es que las zonas fronterizas, por lo general, son las que más actividad internacional tienen de manera natural. No pueden evitarlo. Es decir, fueron incluso desde el origen de estas poblaciones los intercambios, algo que se dio de manera natural. Es más, la frontera fue artificial. Esa frontera la creamos después. Si nos vamos a la historia mexicana, por ahí perdimos alrededor de 8 estados y uno de ellos fue el que tenemos aquí al lado y entonces surgieron las fronteras de manera totalmente artificial. Pero dentro de estos hay, digamos, algunas ciudades fronterizas que tienen una gran actividad, sobre todo aquellas que constituyen el paso
de México hacia los Estados Unidos y viceversa. El paso hay básicamente tres zonas, voy a decirlo así, aunque dos son las más, digamos, dos son ciudades importantes y el otro es todo un área. Las más importantes, y voy a decirlo desde la parte de la costa oeste hacia la costa este de México, uno desde luego es Tijuana. Aquí ustedes lo saben, no les voy a decir nada nuevo, porque ustedes tienen aquí el mayor paso de personas, el mayor paso de cruces, creo que estaban en 25 millones de personas. Se dice muy rápido, es una cantidad impresionante. Tienen una vinculación, incluso desde el punto de vista de la energía eléctrica, entre California y el estado de Baja California, concretamente Tijuana, Tecate y Mexicali, muy importante, y así me podría ir, pero entonces me tardaría muchísimo tiempo. La segunda ciudad importante es El Paso, Texas y Ciudad Juárez, que antes les decía se llamaba Paso del Norte, y es la segunda ciudad, diría, más importante en número de cruces. Y el tercero es toda una región que va desde Nuevo Laredo, Reynosa y el condado de Hidalgo y toda esta zona, y desde luego Matamoros. Dentro de estas hay también una diferencia. Yo le llamo el pivote geográfico mexicano, aludiendo al pivote geográfico de la historia. ¿Por qué? Porque el 80% de todas nuestras operaciones comerciales entre México y Estados Unidos circula por una parte muy concretita de la frontera de México con Estados Unidos. No es aquí Tijuana, sino que es la zona de Nuevo Laredo y hasta Matamoros, que incluye alrededor de 17 ciudades y cruces fronterizos que hay ahí. Esa es la zona más sensible. Desde el punto de vista de la seguridad nacional, si yo quisiera cerrar el comercio con México, cerraría esa zona y sería inevitable el cierre del comercio y el colapso. Pero esto se los digo porque además cada una de las ciudades fronterizas, de las áreas fronterizas, constituye verdaderos casos distintos que hay que analizar. No es lo mismo Tijuana que el caso de Ciudad Juárez, o no es lo mismo Tijuana que el caso de Reynosa, Matamoros o Nuevo Laredo y así sucesivamente. La verdad es que las diferencias son muchas y es a donde más atención deberíamos de prestar para todos los temas, porque es la parte más sensible que tenemos del país. Pero como todo el mundo pensamos en la parte macro, nos olvidamos evidentemente de esta parte micro, que es la que más influye. Y déjenme cerrar con una cosa. Desde luego que me acuerdo del doctor Soberón, que acaba de fallecer hace muy poco tiempo, y les quiero decir, jóvenes, chicas, chicos, que él fue el que hizo que se crearan estas facultades multidisciplinarias de las cuales hoy yo tengo el privilegio de ser uno de los directores. Él fue el que las hizo posible. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias al doctor Manuel Martínez Justo, y le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Natanael Ramírez para que clausure oficialmente el evento y le entregue el reconocimiento al doctor Manuel Martínez Justo. Sería muy breve, ya no sé distraer. Bueno, nada más quiero agradecer a Manuel Martínez por la estupenda plática que nos ha regalado el día de hoy y muy amena además. Nos hemos también divertido con la conferencia, así que muchas gracias. Y también antes de cerrar y hacer la entrega de este reconocimiento, pues reiterar el agradecimiento a todos nuestros invitados, tanto los que estuvieron en modalidad virtual como los que estuvieron ahí, pues generar espacio en la agenda para venir a Tijuana y acompañarnos en el festejo del 60 aniversario. Así que muchas gracias a todos, a la Fundación Conran, gracias por el apoyo también. Un placer, como siempre, colaborar. Y muchas gracias también a nuestros estudiantes y profesores que estuvieron aquí participando en la actividad, al doctor Rafael Velázquez y al su director, doctor Germán Osorio,
a Luis Santos, que estuvo también apoyando en la parte técnica, y a los jóvenes que estuvieron aquí colaborando en esta organización. La verdad que muy contentos de habernos animado a hacer una actividad en esta modalidad híbrida, con presencia ya de estudiantes y maestros, y también conectándonos vía remota. Parece que todo funcionó bien, las tecnologías se mantuvieron bien, con buena conectividad, así que pues yo creo que este es el futuro y hay que caminar de la mano. Bueno, la constancia dice: Universidad Autónoma de California, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, otorga la presente constancia a Manuel Martínez Justo, por su brillante participación con la conferencia magistral titulada Orígenes y Evolución de la Diplomacia Local en México, dentro del seminario Economía, Diplomacia y Cooperación Transfronteriza entre México y Estados Unidos, la construcción de una gobernanza regional, impartida el 24 de septiembre de 2021 en el auditorio de esta unidad académica. Firma por la realización plena del hombre, el doctor Natanael Ramírez Angulo, director. Muchas felicidades de nueva cuenta, Manuel, y gracias a todos.